Querido diario. Es Karen otra vez. No sé qué tan buena idea sea escribir sobre este tema, pero es algo que necesito sacarme del corazón, en especial considerando que solo hablé una vez sobre esto, y fue con mis padres, pues aquella charla fue para explicarme lo que pasó en realidad. Y la verdad, no sabía cómo tomarme aquello, pues, es un suceso, que desde aquella conversación con mis padres, no me ha dejado dormir bien durante la noche. Recuerdo que tenía solo unos 6 años en ese momento, como tal hay cosas sobre aquel entonces que no recuerdo muy bien, pues al ser una infante, pues es normal que al crecer habría recuerdos borrosos. Pero hay una persona, que pese a que pasaron años, desde la última vez que nos vimos, todavía lo recuerdo muy bien. Y esa persona, es mi amigo, Peter. Un chico, de unos 7 a 8 años, y que pese al poco tiempo que tuvimos de amistad, la imagen que siempre he conservado de él, en mi mente, es la de su cara conservando esa radiante sonrisa. Él era un chico de personalidad, muy amable, tierno, y alegre. También recuerdo que nos veíamos con algo de frecuencia, obviamente después de la escuela, ya sea en el parque, la plaza, o en mi casa, siempre jugaba conmigo. No recuerdo muy bien todo lo que solíamos jugar, pero sí recuerdo que nuestros juegos favoritos eran las escondidas, y hacer castillos de tierra, pero independientemente de lo hiciéramos, siempre sonreía. Y es que vamos, en esa época, nunca había visto a un niño que se la pasara sonriendo tanto como él. Pero sentía que, detrás de aquella sonrisa que decoraba su cara, algo andaba mal. No me malinterpretes, de hecho su sonrisa era bastante genuina, la cosa es que, a veces, se comportaba de forma muy rara, haciendo que en ese momento me hiciera dudar si Peter realmente estaba bien. Verás, una de las cosas que había empezado a notar en él, fueron sus constantes dolores de cabeza. Sé que es normal tener eso por alguna cosa, pero esos dolores eran demasiado frecuentes, y no solo migrañas ocasionales. Otra cosa que pasaba con él, es que también era un niño, muy reservado, no le gustaba hablar mucho, en nuestras conversaciones era yo la que hablaba, mientras que Peter solo se limitaba a escuchar. Cuando era su turno de decir algo, era muy breve. También era así con otros niños con los que llegó a convivir. También era alguien, que ahora que lo pienso, era bastante temeroso, si bien no solía ser así cuando jugábamos nosotros solos, cuando estábamos con mujeres adultas, era diferente. Había veces en que este se comportaba igual un perrito asustado cuando se trataba de interactuar con alguna señora, habiendo ocasiones en que incluso se ponía a llorar enfrente a ellas. La única con la que no era del todo así, era con mi mamá. A ella la conocía lo suficiente como para comportarse un poco más tranquilo, eso sí, a veces no se sentía muy a gusto estando junto a ella. Hubo ocasiones que cuando me acompañaba al parque a jugar, llegaba a llevar algún examen que había hecho ese día y que ya le corrigieron. No sé si era así también con sus tareas, pero notaba que le daban notas ridículamente bajas, incluso para un niño a esa edad. Era bastante raro, pues no era algo de 1 o 2 veces, sino que pasaba la mayoría de veces en que tenía exámenes. También hubo veces en que cuando hacíamos pijamadas, podía oírlo llorar mientras dormía, como si tuviera una pesadilla, o hubo veces en que mientras dormía, sentía cómo se movía, y al revisar notaba como que se cambiaba constantemente de posición, dando a entender que no lograba dormir completamente. Otra cosa que recuerdo, es que Peter también mostraba problemas para sentarse, o dolor en sus partes íntimas. Por la edad que tenía, no me habían ni dado clases de educación sexual, o siquiera hablado de esos temas como para entender el porqué de esto último. ¿Quién diría que de un día para otro, ya nunca volvería a verlo? Eran las 2 de la tarde, aquel día, estaba en el jardín delantero de mi casa, jugando con unas flores que había en el césped. Estaba muy entretenida con eso durante varios minutos, pero el gusto que tenía fue interrumpido por la bocina del carro de mi papá, quien se había ido varias horas antes, a un lugar que no me había especificado, con un sobre amarillo en sus manos. Papá estaba, sorprendentemente, muy serio, incluso más que cuando salió, y ya con eso pude saber que algo pasaba en ese momento, pues normalmente solo está así de serio, cuando pasó algo increíblemente grave. Él simplemente saludó y entró a la casa.
Sin entender nada, simplemente seguí con mi juego en la maleza y con las flores, sin darle más importancia a eso, pues creí que mi papá simplemente tuvo un mal día de trabajo, haciendo que no tenga muy buen humor. Varias horas más tarde, estaba en mi cuarto, leyendo un libro que mis padres me habían dado de cumpleaños pero que todavía no había terminado, pero al rato oí sonidos de sirenas por la ventana, y al voltear a mirar, pude notar patrullas de policía enfrente de la casa de Peter. Si bien me pareció muy raro eso, pues no sabía qué había pasado ahí, menos entendimiento tenía al ver que a quien estaban arrestando, era a la madre de Peter. La señora estaba solo en ropa interior, con una expresión como de enojo, mientras la metían en una de las patrullas, al menos esa es la emoción que le percibí en su cara, pues estaba viéndola a una distancia considerable. Luego de ellos otro policía salió tras ellos, solo que acompañado de Peter. Nunca olvidaré la cara que tenía cuando lo vi salir de ahí, aferrado ese policía, cubierto por esa tela grisácea. Tras varios minutos, Peter finalmente notó que lo estaba viendo, y a la distancia, me regaló nuevamente esa tierna sonrisa que siempre me acompañó en nuestra amistad, antes de que lo subieran a la otra patrulla, mientras se retiraban del barrio. Esa fue la última vez que nos vimos. Ya han pasado 10 años desde aquel día, y no fue hasta apenas ayer que obtendría el contexto de aquello. Verán, apenas ayer, estaba viendo la televisión en mi cuarto, sin mucho que hacer. Hasta que oí la voz de mi mamá desde afuera de mi cuarto, que me hizo quitar los ojos de... Karen, ¿puedes venir por favor? Hay algo que te queremos contar. Me levanté para ir hacia donde estaban mis padres, sin sospechar mucho de lo que me querían decir, pues pensé que simplemente era una anécdota sencilla sobre sus trabajos, o lo que hicieron en sus actividades. Pero al ver las expresiones sombrías de ellos dos, fue cuando supe de que eso que querían decirme no sería muy bonito. Karen, tu madre y yo hemos hablado de esto durante un tiempo, y si bien puede sonar repentino para ti, pensamos que ya es momento de que sepas de la verdad sobre Peter. Ya de ahí, me quedé muda, pues al ver dicha página de periódico, no supe qué decir, pues ya había entendido finalmente lo que quisieron decir. Es que honestamente, se me hace difícil digerir esa información, pero ahora que la sé, me hace comprender más la actitud de Peter, y si bien no puedo estar 100% segura de cómo se sentía él, con esa experiencia que vivió, solo puedo decir, que Peter, a donde sea que estés en la actualidad, espero que hayas logrado superar esto de alguna forma, que hayas encontrado una familia que te ame, y que sobre todo, hayas logrado ser feliz. Siempre tu amiga, Karen.